la tecnología para lo que servía es para optimizar cosas tales como, por ejemplo, la cartelería digital versus los costes de producción de cartelería gráfica para poder controlar mejor las campañas, pero ese era, digamos, el foco inicialmente cuando empezó el tema digital. Ahora estamos en una fase en la que está interesando, no solo para este medio, sino para cualquier otro, conocer cómo se comportan los individuos, qué influencia tienen las campañas que nosotros y las acciones que hacemos en comunicación y en marketing para ellos en términos de resultados. Entonces, interesa mucho todo lo que es la parte de Big Data, de analizar, intentar analizar y correlacionar el comportamiento de los individuos, sus hábitos de compra, con los impactos y con los touchpoints que utilizamos en las campañas. Pero esto, como no ha acabado aquí y como estamos en este tornado digital donde es exponencial el número de invenciones y el número de aparición de nuevas o evolucionadas tecnologías que tienen un impacto en nuestro negocio, os invito a hoy, en esta pequeñita charla que vamos a compartir, a pensar en lo que Tony Seba, el catedrático de Innovación Disruptiva de Stanford, que es consejero de nuestra firma, acuñó como Leapfrog Marketing, que es intentar ponernos en la situación de qué impacto va a tener en nuestro negocio y concretamente en el tema por el que estamos todos hoy aquí, pero mirando hacia adelante alrededor de unos 5 años, que en este caso, dada la evolución de los cambios, pues es prácticamente casi una vida. Y os voy a poner un ejemplo. Hace 5 años podríamos decir que una persona en un centro comercial o por la calle o en cualquier área urbana tomaba más decisiones en una mañana de un sábado que un hombre de línea dental en toda su vida. Bueno, pues también podemos decir que hoy en día una persona en esos mismos sitios recibe 10 veces más impactos de distintos canales informativos e interactivos que le obliga a fragmentar su atención, 10 veces más impactos, ya digo, que en ese mismo sitio hace 5 años. Esta es la velocidad a la que vamos cambiando y modificando, por lo tanto, nuestras estrategias, nuestros negocios y también nuestras profesiones. Cuando hablamos de Smart Signage y de Digital Signage, si miramos al mercado de forma vertical, los sectores que más están apoyando y que más invierten pues son claramente el mundo del retail, en primer lugar, y en segundo lugar toda la parte de banca. Están seguidos cada vez por más sectores que apuestan por este nuevo medio o esta nueva forma de entender el medio, pero a muchísima distancia. Es decir, hay un recorrido, hay un camino impresionante. ¿Y qué opina el mercado, especialmente este señor y señora que tanto nos interesa, que es el consumidor final, sobre el Digital Signage? Pues sobre las pantallas digitales, según el último estudio de este año de la IAB, todas las variables son muy positivas. O sea, el consumidor final cree que aportan modernidad e innovación, información adicional y relevante que les interesa, que les llama la atención, que permiten la interactividad, incluso nos hablan de que son más ecológicas que el papel. ¿Y qué opina el consumidor final sobre las marcas que ve y que asocia en estas pantallas digitales? Bueno, pues les resultan marcas más innovadoras, creen que mejora su imagen, incluso un 59% de ellos han declarado que les incita más a comprar, lo cual todo esto es muy positivo, pero no cuadra luego tanto con el peso que tiene en la evolución de inversión en este medio. En cuanto a tecnologías complementarias, en el caso de España, pues realmente todo lo que es la pantalla táctil es la que se utiliza más en combinación con, seguido también de redes sociales, los códigos BIDI que no acaban de arrancar con un 18%, y luego otra serie de tecnologías como la realidad aumentada, etcétera, tienen ya una penetración de complementariedad con el Digital Signage muchísimo más pequeña. Pero hay una variable que sigue siendo importantísima en la eficacia de todo lo que hagamos en Digital Signage, que es la creatividad, que son las ideas. Y aquí podemos dividir en dos. O aquellas ideas que están pensadas para los soportes de Digital Signage, que vamos a ver un ejemplo, o aquellas ideas que crean, modifican o amplifican soportes de exterior específicos que vamos a ver también
un segundo ejemplo y luego los comentamos. Vamos a ver primero el caso de Oreo. We've been sharing Oreo for a while now. On TV. Cómo lleva un concepto Online. Multimedia, pero especialmente en el mundo Anywhere exterior. else we could. But how do you share Oreo in a big way? You go to the biggest city in the country, find the biggest ad space in the world, and make it wonder-filled. Times Square. 12 digital boards and 22 stories filled to the brim with Oreo cookies being passed, shared, and dumped for the whole world to see. All just in time to ring in 2014. Now that's wonder-filled. Y ahora vamos a ver otro caso, una marquesina especial donde se hace una acción creativa para una marca. También multidispositivo. Bueno, en el primer caso es una creatividad creada específicamente y ad hoc para lo que son pantallas digitales. Evidentemente, una de las razones por las que se podría incrementar la eficacia es si las ideas creativas se pensaran para los soportes y para los entornos y para el tiempo de contacto y el contexto con los públicos objetivos para con los que van donde están ubicadas. ¿Qué ocurre? Que esto no se hace muy a menudo. ¿Por qué? Pues porque se suele adaptar contenidos que ya tenemos, especialmente en pantallas digitales que están producidos sobre todo para el medio de televisión. Y en el segundo caso, marquesinas como esta, se construyó una. La eficacia de esta campaña fue sobre todo el grabarlo, el viralizarlo y el que saliera en otros medios, entre ellos la televisión, y entonces alcanzar una cobertura brutal. Luego es una gran idea que utiliza el medio exterior, pero es una gran idea creativa, no tanto es explotable después en términos de innovación, por ejemplo en este caso el soporte de marquesinas. ¿Por qué? Porque el coste que tendría construir un circuito de este tipo es enorme y la capacidad de atención que despertaría la segunda o la tercera acción ya no sería la misma que la primera. Pero esto nos da a entender un poco también que tenemos que empezar a pensar en qué entiende el mercado por medidas de la eficacia en términos de negocio, que es lo que al final a todos los clientes les importa, en relación con el medio exterior y con el digital science. Sobre el mercado español, en general, si hacemos un DAFO, la verdad es que el usuario final está bastante satisfecho con los sistemas de digital science y crece exponencialmente en los últimos años su nivel de interactividad con él. También, como hemos visto, creen que aumenta la imagen de las marcas que lo utilizan. Pero como oportunidades yo creo que debemos evangelizar todavía más, sobre todo a los anunciantes, desde las agencias y también desde el medio, porque no se conocen todas las ventajas que se pueden realizar, sobre todo en términos, ya digo, de planteamiento de eficacia en términos de negocio. Y también cada vez hay una oportunidad mayor con la integración con wearables y con otro tipo de dispositivos, como por ejemplo sensores, que veremos un poco más tarde. Las debilidades, sobre todo más grandes, como comento, es que todavía no hay mucha interacción y mucha integración multidispositivos, al menos en nuestro país, pero especialmente la debilidad más grande está en términos de mediciones de eficacia, sobre todo en términos de negocio. ¿Y cómo sería la cadena, cómo es la cadena de valor actual? Bueno, pues los fabricantes, lógicamente, se ponen en contacto bien con clientes finales, sobre todo con los departamentos de IT, con exclusivistas de exterior, con integradores, que a su vez, bueno, pues en este ecosistema entran en colación las agencias, tanto las agencias creativas como las agencias de medios, y por supuesto los anunciantes, las marcas.
¿Qué ocurre? Que a su vez las agencias creativas hacen propuestas de ideas creativas que utilizan el medio a las marcas, las agencias de medios también, yo vengo de una de ellas, pero siempre se propone creatividad en medios, pero básicamente el foco está puesto más en la medición de resultados y de eficacia, de KPIs, pero en cualquier caso todos ellos lo que están buscando al final es crear una acción. Esa acción lo que se busca es que esté dirigida y conecte con un consumidor final y lo que se busca son unos resultados. ¿De acuerdo? ¿Dónde vemos que falla más el sistema? Pues donde más falla el sistema es en métricas que no sean las convencionales, que sean más sofisticadas, que cubran multidispositivos y que hablen en términos de negocio. Están más dispersas, es más difícil unificarlas y por eso me gustó mucho también la ponencia que ha hecho antes Carlos, porque nos hablaba también de que necesitamos desarrollar este tema. Y en los próximos 5 años, como decíamos al principio, ¿qué nos espera? Bueno, pues como la tecnología sigue avanzando, si bien en exterior veníamos de la cartelería pasiva, luego pasamos ya que fuera interactiva, actualmente estamos en una fase donde ya la tecnología nos permite hacer temas con digital signage inmersivos, pero la tendencia es absolutamente irnos hacia temas sensoriales, donde el Customer Experience es todavía más envolvente y, como decía este grupo de Longhill previo, nos puede mejorar lo que es la experiencia desde el punto de vista holístico y emocional. Desde luego, la combinación multidispositivo está aquí para quedarse y para desarrollarse. Nos va a ayudar también el desarrollo del Internet de las cosas, que casi en vez de Internet of Things es Internet of Everything. Y en el último estudio de tendencias, invenciones y tecnología de cara al 2020, casi todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando desde la televisión holográfica, pasando por la robótica, pasando por temas de los mobile wallets, etcétera, todos ellos, si nos ponemos a pensarlo en cierta manera, van a tener impacto en nuestro negocio directamente y van a tener relación con ellos, o deberíamos buscar la forma de que lo tuvieran y que hicieran que se diversificara y se sofisticara todavía más y evolucionara nuestro sector, ¿no? Sobre todo en el tema de arquitectura de Customer Experience, la tecnología lo que hace es facilitarla. No es un fin en sí misma, sino lo que tiene que conseguir es facilitarla y optimizarla. Por lo tanto, cada vez vamos a oír hablar más del Interactive Digital Signage, que es al final lo que ya en algunos ámbitos se entiende como Smart Signage, que sería la evolución. Y que incorpora ya, y está empezando a incorporar cada vez más, también temas como los wearables, como decía, o sensores de movimiento, de atención, olfativos, de sonido, etc. ¿Qué ocurre, como hemos visto, en el tema de retail, que es el que más tira del carro en este tema? Y aquí os pido un ejercicio mental que antes estaba comentando con algunos amigos en el desayuno. A ver, quien pone la barrera en lo que es publicidad exterior o en interior, en tienda o centro comercial, somos nosotros. El consumidor final no hace esa distinción. Si nosotros estamos recomendando a los clientes que sean customer centric en sus negocios, nosotros también deberíamos empezar a pensar dónde está la barrera, porque cada vez es más difícil poner las cajitas, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en el último foro que ha habido paneuropeo de innovación en retail, para retailers en Berlín hace un par de meses, se hablaba de cómo iban a ser las nuevas tiendas. Y la tendencia, esta era una propuesta de front-end que hacía uno de los retailers, en este caso británico, es cada vez hay más tecnología y más pantallas en las tiendas y menos personal. Se va a potenciar muchísimo todo lo que es información adicional relevante, entre la cual puede haber información o branded content publicitario, como por ejemplo esta acción que os invito que veáis el vídeo por cuestiones de tiempo en YouTube, de Interactive Food. La robótica y el printing 3D también tendrá conexión con las pantallas digitales en algún momento y cada vez más. Y luego también nosotros nos podríamos plantear ideas grandes en la cual esté involucrado Digital Signage. Por ejemplo, que cambie el ritual de cómo compras en una tienda. Las pantallas nos pueden permitir customizar al máximo la experiencia del cliente, ser incluso un shopper personal, como es en esta prueba piloto de una tienda de Puma, decirnos qué nos va bien y qué no nos va bien, y comprar incluso desde la propia pantalla que nos llegue a casa el producto.
O vamos a pensar en otro tipo de ideas, por ejemplo, lo que nosotros hemos denominado el lineal infinito. El lineal infinito nos referimos a lo siguiente: pensad que hay espacios o incluso un escaparate, una tienda está cerrada a determinadas horas, lógicamente, un sitio físico. O al revés, en un sitio físico muy pequeño, voy a poner un ejemplo, una farmacia, no podemos tener el enésimo lineal de productos. Bueno, pues al final las pantallas nos pueden permitir tener un lineal infinito en el sentido que podemos cambiar los productos en función de qué día de la semana es, incluso qué hora, o incluso por nivel de ventas, incluso por temporada, o cuando está cerrada la tienda. Y nosotros ya estamos haciendo pruebas en este sentido, que ¿cuál es su ventaja más grande? Primero, se pueden hacer en muchos puntos de venta en el momento que funcione, y en segundo lugar, que tiene resultados no solo de audiencia, sino de ventas, sino de inteligencia de negocio, porque sabes lo que se compra, cuándo se compra, quién lo compra y cuánto compra, ¿no? Hablando de tecnologías inmersivas, también nosotros empezaremos a tener que pensar en incluso nuevos negocios que surgen. Aquí os pongo un ejemplo real de un vídeo. Esto es una cave inmersiva, donde podemos realmente con tecnología simular que una persona que está aquí crea que está allí. Esta persona, por ejemplo, cree que se va a caer porque está en una sala inmersiva donde tiene la sensación de estar en otro sitio. Bueno, pues, por ejemplo, en el mundo del wellness y del spa empieza a aparecer un nuevo negocio que es turismo inmersivo, donde tú estás en un sitio concreto y hay un simulador con tecnología que te hace creer que estás en otro lugar y que además, claro, se empieza a pensar que puedes incluir propuestas de valor dentro de esa experiencia inmersiva que haces al consumidor final. Esto, por ejemplo, se está construyendo dentro de nada, se inicia en China para una agencia de viajes que en vez de dar folletos o enseñar carteles de destinos, es una agencia de viaje de lujos, construye una cave donde va a hacer que el cliente potencial tenga la experiencia de estar en París, en Madrid o en la ciudad de destino que se decida. O se aplica, por ejemplo, en este caso, se puede ser un restaurante. Tú estás comiendo determinado menú y todo el ambiente que te rodea, sensorial, cambia de manera que tú creas que prácticamente estás, pues si estás comiendo determinado menú, imagínate que estás en la playa o que estás en la alta montaña y tienes una experiencia sensorial absolutamente distinta, y ahí también se pueden, digamos, integrar, y en el futuro seguro que lo habrá, marcas, contenidos y propuestas desde el punto de vista del marketing. Sobre todo al sector femenino que está aquí en la sala, no sé si no estáis hartas ya de las piedritas, la flautita y los pajaritos cuando vais a un spa. Bueno, y eso lo estoy diciendo en un sitio que hay un spa, no he ido, no sé cómo es. Pero la verdad es que también con tecnología, en el mundo de cosmética de lujo, ya se está trabajando en un nuevo concepto de spa inmersivo, donde las propuestas de marketing van a estar integradas, donde en pantallas que van a hacer que podamos cambiar desde un atardecer en Hawái donde me están dando un masaje relajante y a veces me está haciendo una propuesta una marca premium como un Natura Visé, o podemos estar pensando en un sitio, en un lago suizo porque es otro tipo de tratamiento y tal. Eso, el sector del lujo en ese tema está muy avanzado, especialmente en Estados Unidos. La interactividad y la tecnología también nos va a permitir incluso, en este caso, bueno, pues aquí desde una mesa, que estamos en este caso en un restaurante comiendo un plato que nos encanta, podemos preguntar qué ingredientes tiene, nos podríamos, por ejemplo, podría decirnos el Corte Inglés, si lo quieres cuestan esto, y cuando tú mañana quieras repetir esta receta, te enviamos todos los ingredientes necesarios a tu casa. Es una nueva manera que podría ser de vender, y esto ya es una realidad. Cada vez vamos más a que el consumidor tenga más información, y el do it yourself o el darle información relevante para él interactuar con la pantalla y además poder vender o promocionar directamente desde la pantalla. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Solo una pantalla o hay más cosas que nos puedan interesar en nuestro sector que vienen en estos próximos 5 años? Pues, por ejemplo, está muy desarrollado toda la parte que se denomina de Virtual Humans. Además, los españoles tecnológicamente en algunas universidades de España son especialmente buenos en esta disciplina, que sustituyen y complementan en muchos casos a determinado
personal en tienda o en centro comercial y que interactúan y son capaces de mantener determinadas conversaciones, contestar determinadas preguntas del consumidor. Bien, pues este tipo de nueva forma de asesorar, de informar y de promocionar, bueno, pues tendremos que plantearnos que estará fuera del hogar también, ¿no? Y cada vez más vemos este tipo de noticias, por ejemplo, el tema de, pues, el Atlético prueba un robot lanzapelotas para tener porteros, o contra el ébola. Cada vez vemos más noticias sobre robótica y también las vemos en lo que es el mundo de la tecnología, en tiendas, en centros comerciales y, por qué no, en un momento dado también en la calle. Por ejemplo, Nestlé ya usa a este simpático robot para vender en Japón su café. Bueno, pues la robótica es algo que también tendremos que plantearnos porque nos impactará en nuestro sector y en nuestro negocio. Es un sector que crece a más de 2 dígitos. Mirad qué ritmo de crecimiento tan elevado. La parte comercial, de aplicación comercial y personal, tiene un peso bastante grande, menor que el industrial o el militar, lógicamente todavía. Y luego la parte de crecimiento sobre las nuevas tecnologías que van a impactar en los próximos años tiene un peso importantísimo. Bueno, pues os doy una noticia que creo que es bastante primicia, igual que el 3GSM en Mobile es en Barcelona. A partir de este año 2016, la feria más importante de robótica europea va a ser en Madrid. La primera de ellas va a ser en enero. Y una de las cosas que se va a debatir es el tema de cómo va a casar el marketing, el Smart Science y la robótica y las marcas en lo nuevo que llega con fuerza. Al final lo que no cambia es que todo lo que estamos hablando siempre es que hay una serie de empresas que invierten en una serie de acciones para conseguir unos resultados. Y si esos resultados no se consiguen, el crecimiento de cualquier cosa que hagamos será menor porque habrá otra serie de acciones o de medios más eficaces. En ese término de medidas de la eficacia, es cierto que este chart es de la Universidad de Stanford, lo que es la combinación de la creatividad, el diseño, en la parte científica, es algo que cada vez va a ser más potente porque son absolutamente complementarios y son además necesarios e influyentes en los procesos de decisión de compra. Además, cuando se hacen este tipo de estudios, son multidispositivos. Se puede hacer comparaciones entre distintos dispositivos sobre los mismos contenidos o sobre los mismos estímulos. Eso ha hecho que esté desarrollándose de manera muy potente toda la parte de Shopper Science. Ya no es Shopper Marketing, ya tiene un componente muy científico, que combinado con nuevas tecnologías, por ejemplo, esta tecnología que es Smart Place es una tecnología española de una empresa que empezó siendo una startup de Guaya, donde yo soy mentora de la incubadora de empresas digitales, que no necesita picos ni nada, simplemente alguien que pase con un smartphone te detecta, te reconoce el smartphone, no la persona, pero para mí, que vengo del mundo de medios, tiene una solución que a mí me encanta, que es, puede llegar a decirme cuántas personas que pasan delante, a lo mejor de una pantalla o de un soporte de exterior, han entrado en la tienda y después qué han hecho en la tienda. Eso hasta ahora es la piedra filosofal Rosetta, que es qué influencia tiene que yo ponga una campaña de exterior fuera, de MUPIs, de lo que sea, o de pantallas, para la gente que entra, o sea, para el nivel de generación de tráfico en tienda. También nos da el sistema de alertas. El sistema de alertas es, imaginemos que nosotros compramos en IKEA de Alcobendas en octubre y que después en verano nos detecta que en Jerez, en IKEA, que por cierto no sé si hay, pero sí hay, es un ejemplo, la misma persona está en Jerez. Eso nos permite dar también información cruzada de otro tipo y otro tipo de variables que hasta ahora era imposible, salvo que tuviéramos una tarjeta de fidelización y compráramos. Entonces, bueno, aparte de estas nuevas tecnologías emergentes, hay otras que cada vez, fijaros aquí, la estimación en temas de ventas en retail que tiene ya los beacons en términos de influencia que tiene en ventas directamente. Es algo exponencial y que está creciendo muchísimo y que además es muy compatible y muy complementario con el medio exterior que nos ocupa. Y yo, ya sabéis que yo no puedo evitar siempre hacer algún comentario
sobre el tema del estudio de los procesos de decisión, de cómo decidimos y cómo nos impactan los estímulos a las personas. La verdad es que nuestro negocio se basa mucho en la exposición, y la exposición no nos da ningún dato sobre la atención que presta el usuario a esos estímulos. No nos da ese dato, solo nos da dato de tráfico, de gente que entra en contacto con nosotros o que interactúa, pero no del nivel de atención ni de memorización que conseguimos, que es el resultado antes de ventas principal de cualquier campaña. Entonces, este concepto de atención, que es un bien muy escaso, yo tengo muchas dudas de que la generación de los millennials sean multitasking, ni ellos ni cualquier otra. Creo que sí son más multitasking a lo mejor que las previas, pero la atención es un bien muy escaso, que cuando una persona ponemos la atención en algo, inmediatamente ese nivel de atención disminuye en otras áreas, otros estímulos que estén a nuestro alrededor. Yo lo quiero demostrar con un pequeño ejercicio. Os voy a poner un slide a continuación donde vais a ver muchos colores y un punto negro. Entonces, yo creo que todo el mundo se ve bien, que hay colores distintos y un punto negro, sí. Os voy a pedir que, por favor, miréis fijamente solo al punto negro. Unos segundos. Y me decís qué ocurre. Si os ocurre algo. ¿Dejáis de ver los colores? Eso mismo pasa con la publicidad. Cuando nosotros concentramos la atención, algo nos llama la atención, lo demás es muy simple. No lo vemos. Además, los humanos miramos a saltos. Es decir, el sistema atencional da saltos. Es decir, no miramos fijamente y con amplio espectro. ¿Eso a qué me lleva a pensar? Si hablamos de, por ejemplo, eficacia de medios audiovisuales, nosotros normalmente las medimos con GRPs, por espacios, segundos, audiencia, coste, frecuencia, muy bien. Pero realmente no tenemos ni idea si la ponderáramos por el nivel de atención, de memorización y polaridad emocional que despierta cada uno de esos estímulos. Ahora mismo ya existen indicadores de eficacia de esta tipología, aunque eso todavía están en desarrollo, que es lo que es los KPIs cognitivos. Se puede medir todo este tipo de índices, de hecho lo estamos haciendo. Deciros que coincido totalmente desde otra metodología con lo que ha dicho Carlos, y ahora mismo los niveles de atención más bajos son en Internet, y con una emocionalidad a veces de rechazo, precisamente porque se ha conseguido realizar a veces un modelo incluso en algunos casos más intrusivo que el del bloque de televisión. Entonces, sin embargo, cuando el individuo está buscando algo concreto y lo encuentra, el nivel de atención es altísimo, y de memorización, sobre todo en la gente más joven. Es decir, nosotros también podemos hacer matrices de memorización a corto y a largo plazo de estímulos o de soportes de publicidad. Se puede y se está haciendo ya, de hecho, diversas compañías también, pero hay otras muchas, que se audita la eficacia de la creatividad según en qué soporte esté. Puede ser un cartel en una sucursal de un banco, puede ser un contenido digital en una tienda o puede ser en una marquesina. Pero imaginaros también cuando estamos hablando de soportes, por ejemplo, en exterior, o cuando patrocinamos deportes o cuando hacemos campañas de branding. Afecta la forma de negociar cuando esto se desarrolle y sea, yo creo que adoptado por el mercado en general, o sea, o ya haya un volumen más grande en la forma de medir eficacia en estos términos. Voy a poner un ejemplo. Arriba sería lo que pagaríamos por los segundos, aparte de lo que es tener una marca en determinados estadios de fútbol. También se considera por las agencias de medios y por los anunciantes qué visibilidad mediática tiene luego, por ejemplo, en un telediario, en un resumen deportivo, digamos qué visibilidad tiene mi marca cuando se retransmite esos partidos o cuando se hace resúmenes de los mismos. Bueno, entonces se paga por el total de segundos, más lo que te ha costado el espacio y demás. Ahora, ¿dónde tienes a la gran cobertura? ¿En la gente que ha ido al partido físicamente o en la retransmisión por los medios audiovisuales? Está la retransmisión por medios audiovisuales. Bueno, pues mirad realmente, si imaginemos que un individuo, que una marca ha estado 3.200 milisegundos en la pantalla de un telediario, ¿sí? Mirad realmente el individuo, como miramos a saltos, cuántos milisegundos realmente ha visto conscientemente mi marca. 0,4. Mi pregunta es, ¿por qué pago 3.200?
Eso sería, de manera un poco exagerada, pero bastante real, el comparativo entre qué es negociar por exposición y qué es negociar por atención o por eficacia atencional. El medio que está más adelantado es la televisión, donde ya hay prototipos. Nosotros hemos hecho uno que está ahora mismo con un CDTI europeo, donde hay un bioaudímetro. Tenemos una curva de la audiencia de GRPs convencional que nos está dando cómo medimos en el mercado con los GRPs de audiencia, pero luego hemos hecho una medición del nivel atencional promedio que se ha conseguido con una muestra de individuos. Y las curvas no son iguales. Tampoco sería igual donde colocaríamos a las marcas, ni tampoco la eficacia publicitaria de las marcas que están, por ejemplo, en ese programa. Ese mismo análisis, hecho con la misma metodología, pero estructurado de otra forma, podríamos hacerlo con pantallas digitales e incluso podríamos compararlo el mismo contenido multidispositivo. También, otra cosa que viene muy fuerte, que quizás es más para dentro de tienda, es todo lo que se denomina el Human Behavioral Tracking, que son tecnologías que nos permiten tener mucha información, muchos datos sobre el comportamiento delante de los lineales en las tiendas de cualquier consumidor. Ahora hay marcas de gran consumo que están de forma experimental haciéndolo conozco en el caso de dos, y está trabajando cómo mejorar la eficacia en los datos de Category Management, de Digital Signage y de la eficacia de los contenidos creativos. Por poneros un caso, os voy a poner un vídeo, por ejemplo, de cómo diseñar un recorrido en tienda, que podría ser un recorrido donde quisiéramos, de manera virtual, que es aproximadamente 5 veces más barato que hacerlo de manera real y luego testar, de una tienda. Aquí al consumidor, de manera virtual, él lleva sensores, se le está grabando, aparte de preguntar qué haría, qué compraría, se reproduce de manera inmersiva, en este caso un supermercado. Aquí no se aprecia, pero en la realidad huele y suena igual que el supermercado. Se le da dinero virtual y él puede comprar y meter en su carrito el producto que él quiera. A su vez, se le está midiendo biométricamente también para ver qué mira, qué siente o qué reacciones tiene. Una vez que se tiene todo el trabajo de campo, se procede a decidir cuál es el diseño final de recorrido en tienda y de estructura de la tienda, y se construye en la realidad el prototipo, y no como se hacía hasta ahora, que era al revés o sin ninguna base científica. El caso es que toda la parte de Emotional Management y el Customer Science es algo que vamos a oír hablar cada vez más a menudo. Es verdad que se está aplicando más en otros campos que no son la publicidad todavía, pero en nuestro negocio lo vamos a oír, estamos hablando de los próximos 5 años, que tampoco es tanto tiempo, cada vez más. Para finalizar y no pasarme de tiempo, simplemente recordaros, que es mi humilde opinión, que cuando nosotros pensemos a qué hora es en nuestras compañías, cuando hablamos en este caso del medio Digital Science o Smart Science, tenemos que pensar si seguimos midiendo la eficacia en términos de exposición, si también estamos desarrollando bien tener inteligencia, business intelligence del Big Data, pero que tenemos que tener claro que en el futuro hay otros conceptos como que se van a potenciar todavía más y la tecnología nos va a ayudar, como el Customer Experience y su relación con la eficacia del contenido de marketing que le demos a ello, la ciencia del comportamiento del consumidor, la ciencia cognitiva aplicada a las decisiones de compra y luego, por supuesto, tener un modelo que nos permita intentar ver, tener una visión como ese salto de la rana un poquito a futuro de por dónde va a ir nuestra industria. Lo que yo os invito es que, desde luego, que nadie se quede en las 12 en punto y que intentemos adelantar, en este caso en nuestra industria, la hora lo máximo que podamos. Muchísimas gracias.